24 cf. Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires, http://www.inversiones.mp.gba.ar/downloads/exportaciones PDF, sitio consultado en agosto de 2007. 25 Fundamentación de la Ley de Educación Provincial número 13.688. 30 Dirección General de Cultura y Educación. El Sistema Educativo Provincial. A partir de la sanción de la Ley de Educación Nacional y la Ley de Educación Provincial, el sistema educativo de la jurisdicción se conforma por 4 niveles y 8 modalidades. El nivel inicial abarca la educación de los niños de 45 días hasta los 5 años inclusive, siendo obligatorias las salas de 4 y 5 años. Tanto la educación primaria como la secundaria contemplan 6 años de educación obligatoria, iniciándose la primaria a los 6 años de edad y la secundaria al finalizar aquella 25. Por último, el nivel superior abarca la formación técnica y docente, de grado y continua, y la formación en universidades provinciales. Pueden ingresar, al mismo, quienes hayan aprobado la educación secundaria. A su vez, el sistema educativo incluye 8 modalidades, entendiendo por estas aquellos enfoques educativos, organizativos o curriculares, constitutivos o complementarios de la educación común, de carácter permanente o temporal, que dan respuesta a requerimientos específicos de formación articulando con cada nivel, con el propósito de garantizar los derechos educativos de igualdad, inclusión, calidad y justicia social de todos los niños, jóvenes, adolescentes, adultos y adultos mayores de la Provincia 27. La Provincia de Buenos Aires ha definido como modalidades a, la educación artística, la educación física, la educación intercultural, la educación ambiental, la educación técnico-profesional, la educación especial, la educación permanente de jóvenes, adultos, adultos mayores y formación profesional, y psicología comunitaria y pedagogía social. La enseñanza de los niveles y modalidades puede desarrollarse en diferentes ámbitos, rurales, continentales y de islas, urbanos, de contextos de encierro, virtuales y domiciliarios y hospitalarios. La masividad de este sistema educativo que lo convierte en el tercero en dimensión en América Latina puede percibirse a partir de la lectura de algunos datos estadísticos. 26 La modalidad de educación permanente de jóvenes, adultos, adultos mayores y formación profesional posibilita el cumplimiento de la obligatoriedad escolar estipulada por la Ley de Educación Provincial para aquellas personas que no la han completado en las edades previstas. 27 Ley de Educación Provincial N grados 13.688, artículo 22 grados. Nota del editor: a la fecha de esta publicación se está trabajando sobre la estructura orgánico-funcional de la DICSIE, por tanto, en próximas informaciones se definirá con precisión la conducción central del sistema educativo provincial. Marco General de Política Curricular 31. Régimen total, estatal, privado, estable, alumnos, docentes, estable, alumnos, docentes, estable, alumnos, docentes, 1. Total. 20.997. 4.634.251. 417.148. 13.590. 3.196.354. 331.153. 7.407. 1.437.897. 86.204. Educación inicial. 4.958. 641.023. 37.059. 2.715. 348.613. 28.399. 2.243. 292.410. 8.660. Educación primaria. 5.962. 1.725.510. 136.962. 4.358. 1.162.639. 95.995. 1.604. 562.871.
40.967. Educación secundaria, 1 grado a 3 grados. 4.492. 826.405. 62.165. 2.913. 591.870. 60.930. 1.579. 234.535. 1.235. Educación secundaria, 4 grados a 6 grados, 2. 2.373. 759.254. 127.050. 1.101. 553.667. 99.089. 1.272. 205.587. 27.961. Educación superior, 3. 559. 158.947. 15.475. 201. 82.511. 10.466. 358. 76.436. 5.009. Adultos, 4. 1.328. 139.814. 9.895. 1.253. 123.118. 9.860. 75. 16.696. 35. Primaria para adultos, EGBA, 5. 1.162. 91.448. 1.154. 91.014. 8. 434. Secundaria, CENS, 5. 166. 48.366. 99. 32.104. 67. 16.262. Formación profesional, 6. 334. 124.238. 4.187. 227. 88.610. 4.168. 107. 35.628. 19. Educación especial. 610. 74.623. 13.923. 448. 62.699. 11.911. 162. 11.924. 2012. Educación artística, 7. 91. 45.839. 4.654. 91. 45.839. 4.654. Psicología social y pedagogía comunitaria. 157. 27.809. 3.058. 151. 26.492. 2.970. 6. 1.317. 88. Educación física. 133. 110.789. 2.720. 132. 110.296. 2.711. 1. 493. 9. Fuentes, Dirección de Información y Estadística, Relevamiento Inicial 2007, Dirección de Tecnología de la Información. Cantidad de personas únicas docentes por tipo de organización, información corroborada en febrero de 2008, Dirección Provincial de Educación Inicial. Total de establecimientos /julio 2007, Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada. Matrícula inicial 2007. Elaboración de la información, Programa de Transformaciones Curriculares, agosto de 2007. Incluye únicamente docentes cuyos saberes son subvencionados por el Estado.
En el total se incluyen docentes que se desempeñan en sede de inspectores y jefatura de inspección. Incluye bachillerato vespertino y nocturno. Incluye formación docente y técnica. En gestión privada incluye también educación artística. En los datos referidos a docentes se presentan los totales, sin discriminar tipo de institución en la que se desempeñan. Las cifras correspondientes a primaria y secundaria para adultos se encuentran ya sumadas en modalidad adultos. Incluye cursos en centros de FP y en polimodal. Los datos de gestión privada se incluyen en nivel educación superior. En comparación con la magnitud de la República Argentina, vale mencionar que la provincia de Buenos Aires reúne el 33% del total de establecimientos educativos del país y concentra el 38% de los alumnos / 28. 28 datos extraídos de nuestra provincia. Nuestro campo. El sector agropecuario de la provincia de Buenos Aires, Ministerio de Asuntos Agrarios, Gobierno de la provincia de Buenos Aires, 2007. 32 Dirección General de Cultura y Educación. El currículum en la institución educativa. El énfasis en el carácter prescriptivo de los diseños y propuestas curriculares da lugar a un cambio en el modo de abordaje que se espera que las instituciones realicen sobre los mismos y por lo tanto requiere de la reflexión sobre algunas prácticas habituales, tal como se desarrolla a continuación. A partir de la implementación de la Ley Federal de Educación, en las escuelas de la provincia de Buenos Aires se fueron instalando estilos de planificación y gestión institucional que tuvieron en el Proyecto Educativo Institucional, PEI, su expresión más acabada. Su elaboración se fundamentó en la naturaleza flexible y abierta de los diseños curriculares tal como se observa en el Marco General de los Diseños de Nivel Inicial y Educación General Básica de 1999. El Proyecto Curricular Institucional, PCI, entendido como dimensión pedagógico-didáctica del PEI, contemplaba la necesidad de que cada institución estableciera expectativas de logro, seleccionara contenidos y estrategias didácticas que incluyeran pautas de evaluación. Esta concepción, falazmente fundamentada en la necesidad de autonomía profesional docente, fue expresión de la desresponsabilización del Estado por la enseñanza y el aprendizaje que debían ocurrir en las aulas y, de esta forma, contribuyó a la fragmentación educativa de la década de 1990 al admitir una posible diferenciación curricular. Prescribir sin dejar de acompañar los procesos técnicos de especificación curricular según los contextos y grupos, recupera la responsabilidad del Estado por la calidad de los procesos y resultados de aprendizaje. El carácter prescriptivo de los diseños y propuestas curriculares pone en cuestión la pertinencia de aquellas prácticas institucionales enunciadas como autónomas, dado que los elementos anteriormente mencionados no solo están incluidos en aquellos sino que, además, se los desarrolla ampliamente, avanzando incluso en la explicitación de orientaciones didácticas y orientaciones para la evaluación, entre otros aspectos. A su vez, esta prescripción emana del derecho de los sujetos al currículum común, puesto que el mismo posibilita el acceso igualitario a los conocimientos socialmente significativos, conocimientos que si fueran seleccionados a partir de criterios particulares podrían llevar a la profundización de la fragmentación y desigualdad educativa. Lejos está de la intencionalidad de esta política curricular una concepción de los docentes como ejecutores que aplican las prescripciones sin mediación alguna. Los diseños y propuestas curriculares en tanto establecen intenciones, marcan una dirección limitan, pero al hacer explícitos los fundamentos de cada una de sus decisiones habilitan y establecen un nuevo lugar para la profesionalidad del docente. 29. Toda prescripción curricular se recrea en su proceso de especificación. En la toma de decisiones vinculadas a la planificación y desarrollo didácticos, la docente define los sentidos específicos de su práctica en el marco de un contexto institucional y comunitario y de un grupo de alumnos particular. En este proceso, asume una postura teórico-epistemológica y política al constituirse en autor creativo de alternativas de enseñanza. Este modo de comprender los diseños y propuestas, además, posibilita a toda la comunidad, incluso a los docentes, el ejercicio de la demanda crítica al Estado por el mejoramiento de las condiciones institucionales que permitan el desarrollo profesional de la enseñanza como producción autónoma de proyectos y estrategias apropiadas a los contextos, grupos y sujetos. Las líneas precedentes no pretenden desconocer las buenas experiencias desarrolladas en muchas instituciones, en torno de la elaboración y revisión de los PEI. Entre ellas, por ejemplo, la apertura de espacios de debate y reflexión sobre el quehacer profesional, el establecimiento de acuerdos que favorecieron la coherencia de la tarea docente, la reflexión en torno a la identidad institucional.
Estas prácticas enriquecedoras de la enseñanza y los aprendizajes que configuran bases y aportes a las transformaciones curriculares deberían potenciarse dentro de cada institución y en espacios interinstitucionales a los efectos de intercambiar experiencias y generar articulaciones, diálogos e inspiraciones mutuas. A su vez, según se desprende de la Ley de Educación Provincial, es preciso que las docentes de cada institución, como comunidad de trabajo, definan un proyecto educativo. El foco del mismo debe estar puesto en el análisis que la institución hace de sus problemáticas y de su contexto para la elaboración de propuestas. 29 cf. Terigi, Flavia, 1999. Marco General de Política Curricular 33. De contextualización y especificación curricular que, expresando las prescripciones de los diseños y propuestas curriculares provinciales, responden a las particularidades y necesidades de sus alumnos y sus comunidades. Tal proyecto debería contemplar mecanismos que permitan el desarrollo de procesos de autoevaluación institucional para monitorear y revisar las prácticas pedagógicas y de gestión. 30. El currículum y los educadores Se conciben los documentos curriculares como herramientas para el trabajo del educador Pueden afectar de diferente modo en la tarea docente, no son apropiados de la misma forma cuando se leen en soledad o en un ámbito de discusión colectiva en la institución, en el que se ponen en juego las diferentes representaciones acerca de la enseñanza en su contexto particular. Una y otra lectura no son excluyentes, sino complementarias. Es necesario articular distintos procesos de lectura según el interés específico del educador aproximación inicial, planificación institucional, articulación inter e intradisciplinar, armado de secuencias didácticas, consultas sobre contenidos puntuales, etc. Cuando se realiza un análisis profundo y colectivo de los documentos curriculares, se promueve la problematización de las propias experiencias institucionales a partir de la reflexión acerca del alcance de los mismos. Cada uno en su particular ámbito profesional, ha de volver a pensar su lugar y posicionamiento en relación con el currículum, para poner en juego operaciones específicas de la función. La DICSI ofrece capacitaciones que toman por objeto los diseños y propuestas para posibilitar su apropiación como herramientas cotidianas de trabajo. Inspectores Los inspectores tanto los jefes regionales y distritales como los de enseñanza, son responsables del desarrollo local de la política educativa y por ello deben realizar un planeamiento estratégico, entre otras cuestiones para facilitar el profundo conocimiento de los diseños y propuestas curriculares por parte de los directores y docentes que estén a cargo de los procesos institucionales de especificación del currículum. Esta tarea crucial recupera la función sustantiva del inspector como agente pedagógico, más allá de la representación burocrática que expresa la centralidad que tuvieron históricamente las tareas administrativas. Si bien estas funciones garantizan el buen funcionamiento del sistema educativo, solo adquieren su sentido al promover el desarrollo regional, distrital, local e institucional del currículum para una educación integral, inclusiva, permanente y de calidad. 31. Los diseños y propuestas curriculares ofrecen una plataforma que se sintetiza en torno a qué y cómo enseñar y evaluar, y permiten estructurar el trabajo educativo de una supervisión que articule niveles y modalidades. Se espera de los inspectores un abordaje creativo y crítico del currículum, posible solo a partir del conocimiento del contexto que permite proyectos educativos, directivos y de supervisión encarnados en una práctica profesional situada. El inspector de enseñanza, en particular, busca generar espacios de discusión y reflexión entre los equipos directivos. A su vez, una de sus tareas es el seguimiento y monitoreo de la apropiación de estos documentos por parte de los docentes tal como se manifiesta en sus prácticas y la evaluación de los factores que obstaculizan o facilitan su implementación. El inspector debe conocer ampliamente el diseño del nivel y o la propuesta curricular de la modalidad que supervisa y proponer instancias que faciliten los procesos de especificación y contextualización curricular en las instituciones. Esta función singular del inspector como docente viabiliza la reflexión sobre la práctica proponiendo su problematización. El inspector además, en su función político-pedagógica, establece los enlaces dentro del sistema educativo y de las escuelas con el campo educativo, en la comunidad local, facilitando información, nexos y recursos que favorezcan la articulación entre niveles y la relación sinérgica entre instituciones, escuelas y comunidad. 30 cf. Ley de Educación Provincial número 13.688,
Artículo 65 grados. 31 CF. Ley de Educación Provincial N grados 13.688, artículo 5 grados. 34 Dirección General de Cultura y Educación. En esta misma línea, es necesario destacar la tarea que el inspector / de un nivel o de una modalidad debe realizar en relación con los equipos regionales de capacitación, a fin de vincular a los / docentes de las escuelas con los procesos de formación continua. Equipos directivos. Es su responsabilidad difundir y garantizar la socialización de los diseños y propuestas curriculares entre los / docentes de su escuela. Para desarrollar estas acciones es preciso que habiliten espacios de diálogo y reflexión sobre estos documentos, favoreciendo la construcción de acuerdos que den lugar a una práctica institucional coherente y articulada. Esta tarea es fundamental al definir colectivamente el proyecto educativo. A través de observaciones de clases, lectura de carpetas, análisis de planificaciones, entre otros elementos, el director / puede evaluar la apropiación que los / docentes hacen del diseño y / o la propuesta y su expresión en la enseñanza. Del mismo modo, el seguimiento cercano de las producciones de los alumnos / le ofrece elementos valiosos para conocer el trabajo escolar en la institución, de modo de intervenir con la pertinencia técnica que supone su conocimiento de los / estudiantes y sus familias. Para que esto sea posible, en el abordaje cotidiano del diseño y / o la propuesta en la institución, es preciso que el equipo directivo establezca mecanismos de coordinación y supervisión de la tarea de sus docentes a fin de garantizar la progresión de la enseñanza y la articulación entre las salas o años y entre los ciclos. Asimismo, el director / debe gestionar, ante la ausencia de un / docente, formas de transmitir la información necesaria a quien se hace cargo de la enseñanza para continuar con el proceso iniciado, evitando interrupciones o repeticiones que dificulten el proceso de aprendizaje. Es importante señalar la relevancia de propiciar la articulación con otros niveles del sistema educativo. Sin embargo, los contenidos establecidos en los diseños curriculares de cada uno de los niveles garantizan que los alumnos / que acreditan terminalidad de un nivel están en condiciones de proseguir su trayecto educativo, sin que sea necesario adelantar el tratamiento de contenidos correspondientes al nivel siguiente. Por ello, las articulaciones se pueden realizar, por ejemplo, propiciando el conocimiento por parte de los alumnos / de rutinas y modos de organización de la tarea escolar de los niveles siguientes, tiempos, conformación del cuerpo docente, estilos de evaluación, etc., y estableciendo vínculos directos con otras instituciones educativas de la comunidad de referencia. Docentes. El / la docente tiene derecho a conocer los diseños y / o propuestas curriculares en su totalidad, de manera que pueda apropiarse globalmente de los mismos e inscribir su práctica personal en el marco del proyecto educativo integral para el nivel en su institución. Es indispensable contar con instancias de trabajo compartido entre los / docentes para la lectura profunda de los diseños y / o propuestas curriculares y de sus propias prácticas de enseñanza, a fin de posibilitar la toma de decisiones que les permitan revisar, reorientar y / o confirmar sus acciones profesionales. El análisis de los enfoques explicitados en estos documentos puede promover la revisión de las propias tareas para favorecer su enriquecimiento. A su vez, puede ser productor de interrogantes, intereses y problematizaciones que den lugar a la búsqueda, exploración e investigación de determinados contenidos disciplinares, complementando y fortaleciendo su formación profesional y sus aportes a las prácticas de enseñanza de la institución educativa. Por otro lado, es responsabilidad de cada docente comunicar al equipo directivo cuestiones referentes al proceso de enseñanza que lleva adelante, a fin de garantizar la continuidad en casos de ausencia y anticipar problemas o preocupaciones que requieran una consideración conjunta, antes de que los mismos se precipiten negativamente en el momento de acreditar y promover a los alumnos /. El sentido del currículum para los / estudiantes y las familias. Una mención especial merece la referencia a los / estudiantes y las familias de los alumnos / más jóvenes que confían en una trayectoria escolar que aporte a la progresión de los aprendizajes significativos que se producen. Marco General de Política Curricular 35. No solo en la escuela, sino también en otros ámbitos de socialización. Los diseños y propuestas curriculares ofrecen pautas para que los alumnos / y las familias conozcan qué pueden y qué deben esperar de la escuela, pautas que orientan los mecanismos de información y de diálogo. Los documentos curriculares favorecen que las familias conozcan la responsabilidad de la institución y de los docentes en la enseñanza. De esta manera, dan marco a reales expectativas por parte de ellas hacia la escuela y recíprocamente,
a fin de acordar compromisos mutuos para el cumplimiento de la formación de los niños y jóvenes. El proyecto institucional promueve el ejercicio de prácticas de convocatoria y participación de los alumnos y sus familias que garanticen dinámicas democráticas en la experiencia escolar. Las familias tienen derecho, como grupo primario de afecto y socialización, a participar en las actividades de las instituciones en forma individual o a través de entidades colegiadas representativas cooperadoras, consejos de escuelas, entre otras, en el marco del proyecto institucional. La institución debe informar periódicamente acerca de la evolución del proceso educativo de sus hijos, y promover espacios de participación para reflexionar en conjunto acerca de las pautas y normas que regirán la organización de la convivencia escolar. El respeto de los docentes y equipos directivos a la participación de los alumnos y sus familias en la escuela propicia el respeto de estos al proyecto institucional, a la autoridad pedagógica del la docente y a las normas de convivencia, generando mejores condiciones para los aprendizajes. Es importante destacar que son derechos de los alumnos la participación en la formulación de proyectos, en la conformación de organismos asociativos diversos como centros de estudiantes, clubes de ciencias, grupos vinculados por intereses, etc. y en la elección de espacios curriculares complementarios que apunten a desarrollar su responsabilidad y autonomía en los procesos de aprendizaje. Palabras finales. Este documento busca caracterizar una política pública de construcción curricular a partir de los sujetos y basada en el propósito de democratización social por medio de la educación común. Tenemos por delante la posibilidad de producir cambios en nuestras escuelas que afecten las vidas de niños adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, generando situaciones de ejercicio real de los derechos, distribuyendo con justicia los bienes culturales y ofreciendo políticas de cuidado que atiendan su integralidad. Para hacer realidad un presente y un futuro más justos e inclusivos es preciso construir una democracia pedagógica, que se oponga a la concentración del conocimiento y del poder en un sector de la sociedad y establezca principios y estrategias que permitan la democratización de la transmisión cultural y la valoración de los saberes socialmente productivos de todos los grupos sociales. 32. En palabras de Tomás Tadeu da Silva. Actualmente están en juego dos concepciones radicalmente diferentes sobre la calidad en la educación. Una de ellas es tecnocrática, instrumental, pragmática, performativa, gerencial y se basa en los objetivos y procesos de trabajo de la gran empresa capitalista. La otra es una concepción política, democrática, sustantiva, fundamentada en una historia de lucha, de teoría y práctica contra una escuela excluyente, discriminadora y productora de divisiones y a favor de una escuela y de un currículo sustantiva y efectivamente democráticos. Una educación de calidad en una perspectiva emancipatoria debe concentrarse en las estrategias y en los medios que proporcionan más recursos materiales y simbólicos para aquellos jóvenes y niños que tienen su calidad de vida y de educación disminuida, no por falta de medios para medirla, sino porque esa calidad les es negada, sustraída y confiscada. Decidir qué concepción prevalecerá es nuestra opción y nuestra lucha. 33. 32 cf. Puigros, Adriana, 2007b. 33 Tadeu da Silva, Tomás, en Gentili, Pablo, Camp, 1997, pp 164 y 165. 36 Dirección General de Cultura y Educación. Anexo 1. La extensión de la obligatoriedad de la educación común. En nuestro país, la expresión educación común fue acuñada por Domingo Faustino Sarmiento. Las primeras referencias pueden encontrarse en su libro homónimo 34 y en el primer número de los Anales de la Educación Común 35. Este concepto fundacional también le dio el nombre a la primera Ley Provincial de Educación sancionada en 1875. En los orígenes del sistema educativo esta noción estuvo asociada a la estratégica alfabetización del ciudadano para la construcción del Estado naciente. Ante la complejización de las investigaciones sobre educación y el crecimiento del sistema educativo, se produjeron nuevas y enriquecedoras acepciones. Actualmente, desde una perspectiva político-pedagógica, lo común hace alusión al derecho de todos los habitantes bonaerenses a recibir la misma educación, el mismo capital cultural y aquello demás que cada uno necesite de acuerdo a diferencias culturales, vocacionales, personales, regionales. 36. La preocupación por el acceso a la educación común, sostenida en gran medida en el carácter obligatorio escolar, desarrolló, a través del tiempo,
el crecimiento de un sistema educativo en forma proporcional al incremento poblacional de la provincia. La extensión de la obligatoriedad en la provincia de Buenos Aires revistió diferentes orientaciones y alcances, que registraron avances y retrocesos en función de sus características e implementación, en correlato con la legislación nacional. Esta trayectoria puede ejemplificarse con tres marcos regulatorios provinciales medulares: la Ley de Educación Común número 988 de 1875, la Ley N grados 5650 de 1951 y la Ley de Educación número 11612 de 1994. Una ley fundacional. La Ley de Educación Común fue sancionada en los orígenes del sistema educativo argentino, aún antes de la promulgación de la Ley Nacional número 1420 de 1884, que estableció una educación obligatoria que abarcaba desde los 6 a los 14 años. La primera Ley Provincial de Educación se sancionó en cumplimiento de la Constitución Provincial de 1873. En ella se expresa que la educación común es gratuita y obligatoria, artículo primero, comprendiendo el mínimo de instrucción, que de tiempo en tiempo fijará el Consejo General de Educación, artículo segundo, que en los hechos consistió en saber leer y escribir. En el artículo tercero de la citada ley provincial se lee: el deber escolar dura 8 años para los varones y 6 para las mujeres, principiando todos a la edad de 6 cumplidos, salvo la debilidad de cuerpo o espíritu. Se reconocían algunos tipos de instituciones escolares, escuelas comunes y establecimientos particulares. Sin embargo, también podía brindarse educación en las casas de los padres/madres, de los tutores o de las personas en cuyo poder se encontraban los niños/as. Además, se reconocían y se fomentaba la creación de las escuelas para adultos/as así como los jardines de infantes. A las escuelas nocturnas o dominicales podían asistir los varones mayores de 15 años, la educación de los adultos/as resultaba obligatoria para ambos sexos, en las cárceles y los asilos. En los hechos, la obligatoriedad enunciada en 1875 se cumplía parcialmente, puesto que existían escuelas que impartían una oferta reducida en cantidad de años de educación. La ley establecía 3 tipos de escuelas comunes: los jardines de infantes o en su reemplazo, las escuelas infantiles, las escuelas elementales y las escuelas graduadas. Mientras a los jardines de infantes concurrían los niños/as desde los 3 hasta los 6 años, en las escuelas infantiles la escolaridad se extendía hasta los 10, incluyendo contenidos estipulados hasta el 34. Se trata del libro Memoria sobre Educación Común de 1856 presentado al Consejo Universitario de Chile. 35 Anales de la Educación Común es una publicación que comenzó a editarse el 1 de noviembre de 1858. Su objetivo original fue difundir los esfuerzos realizados para extender y organizar un amplio sistema educativo provincial. 36 Puigros, Adriana, 2007b, p3. Marco General de Política Curricular 37. Tercer grado inclusive. A las escuelas elementales concurrían los niños/as desde los 6 años, donde se dictaban los programas prescriptos hasta cuarto grado inclusive. Por último, en las escuelas graduadas se enseñaba la totalidad del programa, dividido en 6 grados. La concurrencia se extendía hasta cumplir la edad obligatoria, 14 años para los varones y 12 para las niñas, 37. En 1905, la legislatura aprobó la denominada Ley de Reforma de la Educación Común, en la que se redujo la obligatoriedad escolar a 4 años. Se produjo, entonces, un reordenamiento de las escuelas elementales. En ellas se impartía hasta cuarto grado obligatorio y en las complementarias, ubicadas en los centros urbanos, el nivel primario completo. En el mismo año y como un reconocimiento más de la dificultad de las provincias para sostener sus escuelas, se dictó la Ley Nacional número 4874 propuesta por el legislador Manuel Laínez, que instituyó la presencia del Gobierno Nacional en las jurisdicciones educativas, al fundar escuelas pertenecientes a la nación en los territorios provinciales. En 1913, el consejero general de la provincia de Buenos Aires, Antonio Tassi, tuvo la iniciativa de promover la creación de escuelas normales populares en aquellas ciudades del territorio provincial en las que no existían escuelas normales nacionales. Posteriormente estas instituciones fueron nacionalizadas. Esta actitud de un miembro del Consejo General es reveladora de la preocupación que mereció la formación de docentes que impartiesen la educación común en la provincia. Esta iniciativa se encuentra reconocida formalmente en la Resolución número 3613/63 del Ministerio de Educación y Justicia.
Años después, el gobernador Manuel Fresco, 1936 a 1940, produjo la reforma educativa de carácter moralizador para la formación integral que introdujo la enseñanza religiosa en las escuelas fomentando el cultivo de los sentimientos patrios, morales, religiosos y estéticos en armonía con el desarrollo psíquico y físico del niño. 38 Se trataba de formar individuos disciplinados para el trabajo intentando reducir el intelectualismo en los programas escolares e incorporando la formación católica. Este pensamiento se tradujo a los contenidos curriculares, enfatizando aquellos que tendían al desarrollo de las actividades manuales y a la preparación para la sociedad en relación con el medio, entre otros. Como parte de esta política educativa se creó la Dirección de Educación Física, que entonces se denominó de Educación Física y Cultura. 39 A partir de entonces, la educación física se incorporó a la educación común, perdiendo paulatinamente el carácter disciplinador y moralizante.